amigos de Milenarios por el Mundo, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Joana Logroño y os acompaño en un vídeo más hablándoos de recomendaciones literarias con el experto de nuestro canal. Hablaremos de Jane Austen, que en principio no tiene nada que ver con la literatura gótica y sin embargo sus recomendaciones negativas impactaron positivamente en el crecimiento de esta corriente literaria. Acompáñame en esta aventura. Bueno, amigos del misterio, bienvenido a otro vídeo sobre las recomendaciones literarias de nuestro experto de cabecera, Álvaro Logroño. Bienvenido. Un placer, como siempre. Hoy vamos a hablar de literatura gótica, precisamente por una autora que habló mal de esta corriente. Efectivamente, no es otra que Jane Austen, que no fue una autora gótica. Bueno, a todos nos sonará Jane Austen por obras cumbre que ella escribió, como Orgullo y Prejuicio, Emma, Persuasión, todas ellas llevadas al cine por la BBC. Así que todos o bien hemos leído las novelas o hemos visto alguna de las películas. Sí. Así que Jane Austen está bien claro quién era. Bueno, Jane Austen, que nació en esa misma época, ¿no? Finales del siglo XVIII, ella vivió en medio de ese furor por la literatura gótica oscura. Ella creció sus años de adolescente y de juventud, las vivió en medio de ese boom. Que antes de ahondar sobre estos temas que nos has traído hoy hasta el canal, cabe mencionar de que tenemos un vídeo específico sobre toda la corriente literaria del goticismo desde sus inicios hasta prácticamente nuestros días. Sí, sí. Entonces, pondré el enlace al final del vídeo y también en el cuadrito de descripciones si queréis ahondar más en esta corriente literaria y sobre todo los autores principales. No dudéis en visualizarlo. Hay que ir primero a ese vídeo y luego ya este. De acuerdo. Sí. Entonces, decíamos, Jane Austen vivió ese furor que describimos en ese otro vídeo, ese boom por la literatura gótica de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Inglaterra. Pero a ella no le iba a gustar demasiado. Entonces ella aprovechó cuando se convirtió en una autora consagrada. Claro, su literatura no era gótica. Su literatura eran de jóvenes que estaban enamoradas de algún mozo y le rompían el corazón porque era un amor que no era correspondido. Bueno, era otro tipo de literatura. No había terror, ni horror, ni nada. No, ¿Pertenecía a esta corriente realista que ya la encuadraríamos en la literatura realista encabezada, por ejemplo, por Charles Dickens. Pero Jane Austen, que dijo, bueno, pues ahora que soy una autora consagrada, voy a aprovechar y voy a criticar a la literatura gótica que me tenía cansada cuando yo era joven. Y entonces ella publicó esta obra que no es tan conocida, de hecho no es muy conocida, Northanger Abbey, la abadía de Northanger, de Jane Austen. Es una novela, bueno, es que a mí no me gusta mucho Jane Austen, ahora nos pegarán unos hates. Dislike. Ahora nos pegarán todo. Ahora nos pegarán por todos los lados. Pero en esta obra, Jane Austen, que la utiliza como propaganda para meterse con el género gótico, propone dos protagonistas, una es Catherine y otra es Isabel, que en su retiro veraniego en Bath, en el sur de Inglaterra, tienen muchas conversaciones sobre las novelas góticas que leen y que han leído el día anterior y que no pueden dejar de leer y tal. Bueno, ella las parodia mucho, las ridiculiza porque las caracteriza como chicas que no tienen ni un hervor en la cabeza, no tienen ninguna idea y que se pasan los días y las noches leyendo esta literatura de baja estofa, ¿no? Y entonces hay un momento en una de las conversaciones entre estas dos amigas, entre Isabel y Catherine, que dice, ay, me pasaría toda la vida leyendo novelas góticas. Y la otra, que es más experta en materia, dice, bueno, ahora te voy a dar una lista que tienes que leer de obras verdaderamente terroríficas que te van a dar mucho miedo. Ah, sí, ¿cuáles? Entonces le pasa a mencionar una lista de novelas, de 7 novelas que se va a dar a conocer como la colección Northanger, que ha dado lugar a, como digo, una colección. Y bueno, aquí vengo otra vez con el taco. O sea, Álvaro cada vez que pasa por nuestro canal nos trae un pilón de libros increíbles. Traemos el lote. Mira, aquí tenemos el lote, aquí tenemos las novelas que Jane Austen mencionó en esta obra, Abadía de Northanger,
que las criticó, pero si no fuera por esa crítica y porque ella las menciona en esta novela, yo nunca las hubiera encontrado y ahora mismo no estaríamos dedicando este vídeo ya. Así que Jane Austen, desde donde esté, seguro que está orgullosa de que ella publicitó libros que a ella no le gustaban. Ha promocionado la lectura de libros que no quería que nadie leyese. Sí, y además que ha dado lugar a una editorial que se dedica solo a publicar y a editar estas 7 novelas, que son las siguientes. The Castle of Wolfenbach, el castillo de Wolfenbach. Difícil de pronunciar, es alemán, sí, ¿no? Sí, y eso que vivimos en Alemania. En fin, de Eliza Parsons. Las autoras no son nada conocidas, o sea, no esperéis encontraros a nadie conocido. Pero de nuevo, las portadas, como veíamos en el otro vídeo que ya hemos colgado, son oscuras. Y de verdad, como promete Jane Austen en su novela crítica, no son para leerlas por la noche. O sea, son verdaderamente terroríficas. Pesadillas garantizadas. Pesadillas garantizadas. Y si no, les devuelvo el dinero, Jane Austen. El nigromante, The Necromancer, ¿vale? Mira, pues tampoco es una portada precisamente alegre. Todas cubiertas en negro, lo cual ya todos los libros cubiertos en negro, lo cual ya te da una idea del tipo de novela que vas a leer, ¿vale? La misteriosa alarma, pues de nuevo, otra mujer vestida de luto. Siempre son, en la mayoría de los casos, novelas protagonizadas por mujeres. Mira, aquí tenemos otras 2 mujeres, bueno, no ya de luto, sino en el cementerio directamente. Este se llama Claremont, ¿vale? Uno de esos cementerios que nos gusta tanto aquí en el canal. ¿Verdad? Aquí tenemos directamente pues, una de esas mujeres que criticaba a Jane Austen, una de esas mujeres que a la luz de una lamparita se pasaban horas y horas leyendo obras góticas. Esta es la que estoy leyendo ahora mismo, que es El huérfano del Rin, ¿vale? Porque muchas de estas novelas de la colección Northanger son historias que pasan en Alemania. Y La campana de medianoche, ¿vale? La campana de medianoche. Muy interesante porque en el vídeo anterior, el largo que mencionábamos, la mayoría de las novelas estaban ambientadas bien en el sur de Europa o en Londres. Sí, decíamos que en esa primera jornada de obras góticas, digamos que la localización más habitual era el sur de Europa católico, pero también hubo un tipo de obras góticas que tenían lugar o que nos llevaban a la Alemania casi medieval, ¿no? Pues a un antiguo castillo también, porque aquí en Alemania hay muchos castillos, o a un antiguo cementerio. Sí, que había muchas... con elementos un poquito fantásticos. Sí, incluso, fantásticos, oscuros. Sí, también les gustaba mucho. Tuvo una influencia muy fuerte de la cultura germana en esa primera ola gótica. Bueno, es que están íntimamente ligadas el goticismo con la cultura germana. Entonces, sí, es verdad que el tipo de obra más popular del género gótico es el de la mujer que está atrapada en la torre y que sufre la persecución de una figura masculina, pero también existen obras de entorno germánico, podemos decir, protagonizados también por hombres. Entonces allá tenemos hechiceros, por ejemplo, tenemos aquí la obra del nigromante, que directamente habla sobre un hechicero, ¿no? Que adquiere mediante la alquimia unos poderes supernaturales. Sí. Hablaremos de la alquimia en este canal, ¿eh? Dejadnos comentarios si os interesa que vayamos por ese camino. Bueno, pero ahí ya llamas a otro experto de cabecera. Ese día yo no me presento. Ese día llamamos a Merlín. Ese día llamáis a Merlín. Ese yo no me apunto. Ese me da mucho miedo, ese no vengo. O sea que podríamos decir que estos autores, que en principio hubieran muerto en el baúl de los recuerdos, revivieron de la mano de sus obras gracias a la publicidad negativa de Jane Austen. Porque estas novelas eran más o menos populares en su época, pero no eran como El italiano o Los misterios de Udolpho de Anne Radcliffe, o como El monje de Luis, o como Melmoth el errante. Eran novelas, bueno, una más. Pero al citarlas Jane Austen, lo que nos lleva a concluir que ya las leyó en su juventud, pues bueno, pues reciben una nueva atención que ha dado lugar pues, a una colección como esta que encontramos. Interesantísimo. Álvaro, muchas gracias por traernos estos secretos de la historia de la literatura, ¿no? Para mí un placer, vamos, y que esperen nuevos vídeos. Contaremos contigo en vídeos futuros. Lo que queráis. Chicos, dadle al like,
comentad, decidnos qué os gustaría que tratásemos en estos vídeos más relacionados con la literatura vinculada al misterio. Dadle al suscribir si aún no estáis suscritos al canal y por supuesto dadle al cencerro para que YouTube os avise cada vez que colgamos vídeos nuevos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, venga. Nos vemos próximamente en más vídeos en este canal, tu canal, Milenarios por el Mundo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao!